¿Quieres aprender a ser productivo? Hemos creado un método para ti en 4 sencillos pasos. Bienvenido a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Mi nombre es Lucía Boto, soy psicoterapeuta y coordinadora de psicología de las clínicas Physiolution. Que levante la mano quien siente que tiene el control del tiempo, lleva las riendas de su vida y disfruta a partes iguales de tiempo de ocio y tiempo de obligaciones. Muchas personas que vienen a verme se sienten completamente frustrados y exhaustos porque no llegan a todo lo que se proponen. Estas características son muy típicas del hombre occidental y generan una enfermedad en el cuerpo y en la mente llamado estrés. Diría que lo peor es que a veces llegamos a asociar estrés con éxito y calma o relajación con fracaso o pereza. ¿De dónde puede venir todo esto? ¿Dónde lo aprendí? Si cuando era pequeño mis padres trabajaban a destajo y podían pasar poco tiempo conmigo, me apuntaban a diferentes extraescolares y tenía poco tiempo para el juego, o me reforzaban por mis éxitos, mis resultados y no tanto por el proceso, yo he podido ir aprendiendo que lo importante es aprovechar el tiempo y no tanto disfrutar de él. Este tipo de creencias son verdaderamente tóxicas, sobre todo porque un cerebro estresado es un cerebro que no funciona de las mismas características. No memoriza de la misma forma, no procesa de la misma forma, no atiende de la misma forma y no tiene capacidad ni para disfrutar ni para crear soluciones ante determinados problemas. A continuación, hemos creado para ti el método MAPA que te ayudará en 4 fáciles pasos. M de metas, A de agenda, P de presente y A de automotivación. Las metas. Define tus metas. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué crees que te va a hacer sentir verdaderamente eficaz? Defínelas siendo realistas, alcanzables, medidas en tiempo, es decir, plantéate unos plazos para llevarlas a cabo y por último, que sean objetivas, que cuando hagas un seguimiento de ellas puedes ver si las has cumplido o no las has cumplido. Te recomiendo también que reduzcas expectativas, es decir, si aquello que quieres lograr es muy grande, divídelo en pasos, es mejor hacer todos los días un poquito que hacer un día mucho y luego ya dejarlo de hacer. Y por último, vamos a crear hábitos y no retos. Los retos son aquello que nos proponemos a principios de año y que al principio está muy inflado, igual que sube-baja. ¿Por qué? Porque tienen un ingrediente emocional que es la motivación. Sin embargo, el hábito tiene un ingrediente más que es la disciplina. Aunque no te apetezca, aunque no haya motivación, todos los días hazlo. El segundo sería la agenda. Gasta tiempo en organizar tu tiempo. Planifícate a nivel trimestral, a nivel mensual, semanal y diariamente. Y en esos momentos de planificación, valora qué es lo que quieres hacer en el futuro y haz seguimiento de lo que has hecho en los pasos previos, si lo vas consiguiendo, si tienes que ajustar esas metas que definíamos anteriormente. Define tu área de control, es decir, qué depende solamente de ti, qué se te da bien, qué te gusta hacer. Eso es lo que tienes que terminar haciendo. Todo lo demás, progresivamente, o no hacerlo, o delegarlo, o invertir dinero para que lo hagan otros. Por supuesto, pon límites y no te cargues con más trabajo del que tenías previsto. El problema que tenemos no es el tiempo, sino que no sabemos priorizar, que no hemos aprendido a priorizar o que creemos que podemos llegar a todo. Te voy a pedir que te imagines un bote de cristal y piedras de diferentes tamaños, piedras grandes, piedras medianas, piedras pequeñas. ¿Cómo las meterías en ese bote de cristal? Imagínate, empezarías con las grandes, seguirías con las medianas y acabarías con las pequeñas. Eso es lo que quiero que hagas con tu tiempo. Define cuáles son tus piedras grandes, cuáles son las medianas y cuáles son las pequeñas y vételas metiendo de una en una, de orden. Siempre que quieras incluir alguna más, tienes que sacar la anterior y dentro de esas piedras tienes que definir también los tiempos de descanso, los tiempos de ocio, los tiempos de trayectos o de tiempo personal. El tercer paso que te recomiendo es que lo hagas en el presente, es decir, en el aquí y en el ahora. Aquello que estás haciendo, utiliza todo tu esfuerzo para hacerlo en cerebro monotarea, es decir, solamente haciendo esa actividad.
Hoy en día está muy de moda el time blocking. Consiste en organizarte tiempos, bloques de tiempo, en los que solamente haces una tarea. Y una vez que has terminado, incluyes descansos, incluyes desconexión, incluyes no pensar en nada y volver a otro bloque. El cuarto paso sería automotivarte. El perfeccionismo, la crítica cruel son los peores enemigos del hombre exitoso, del ser exitoso. Cuando me digo cosas como nunca es suficiente, piensa cómo acompañarías, cómo motivarías a un amigo que está corriendo una carrera de obstáculos. ¿Le indicarías todos aquellos obstáculos que no ha saltado o le irías aplaudiendo, reforzando los logros y diciéndole todo aquello que está consiguiendo? Si estás trabajando en todas estas recomendaciones y aún así encuentras obstáculos para ser eficaz, no lo dejes pasar. Recuerda que se puede vivir sin sufrimiento. Si lo deseas, puedo ayudarte en una sesión online. Dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, activa la campana y suscríbete al canal. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá.